La última panelista de esta sesión es Paula Soto Reyes. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación y directora de la Dirección de Equidad de Género, ambas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Paula nos va a presentar el tema ¿Qué entendemos por acoso sexual y qué hacemos al respecto en la Universidad de Chile? Ay, sí, muchas gracias. Muy bien, yo hoy día les quiero presentar la perspectiva desde la institución, ¿no? Mi nombre es Paula Soto y soy la directora de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Por lo tanto, lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con cómo en la universidad qué estamos haciendo al respecto en la Universidad de Chile respecto al acoso sexual. Un poco para contextualizar, las unidades de igualdad de género en cada una de las facultades son unidades que se vienen instalando desde hace un par de años, luego que se creara la Dirección de Igualdad de Género de Rectoría. Esta unidad central ha venido realizando estudios sobre qué es lo que ocurre al interior de la comunidad universitaria con respecto a la discriminación por temas de género. El primer estudio data de 2013, donde se escribió el texto del biombo a la cátedra, donde se analizó históricamente esta discriminación y se fueron levantando antecedentes para poder generar políticas que apoyaran la perspectiva de igualdad de género en todos los contextos universitarios, tanto para trabajadoras, trabajadores y también estudiantes. O sea, estas unidades lo que buscan, apoyadas por supuesto en el desarrollo teórico sobre temáticas de género, busca mirar hacia adentro, ¿sí? Mirarse como institución, como comunidad, y ver qué es lo que ocurre al interior en temas de discriminación y acoso. Por lo tanto, naturalmente en la Universidad de Chile ocurre, como en cualquier lugar del país, muchas situaciones de las cuales lo que estamos haciendo es intentar visibilizarlas y hacer eh, cambios en favor de la no discriminación. Dicho esto, entonces, les quiero comentar el último estudio que se divulgó en enero de este año, que se llama Acoso en el Campus. Este estudio, dentro de sus antecedentes, de alguna manera nos pone en sintonía desde los últimos 40 años que se viene planteando esta urgencia por visibilizar y desnaturalizar las violencias estructurales que las sociedades reproducen, como son la pobreza, el racismo y el sexismo. Y visualiza estas violencias como totalmente invisibles, ¿sí? Y que son el sustrato de las desigualdades sociales y que cuentan con la anuencia de las instituciones. Y muchas veces a nivel institucional no se reconoce su gravedad y se mantiene reproduciéndola en términos prácticos y simbólicos. Entonces, tomando en cuenta esta, viendo esta realidad, es que se hizo un estudio para poder dimensionar cómo es el fenómeno del acoso sexual al interior de nuestra universidad. Entendemos el acoso o hostigamiento sexual como un fenómeno que va a emerger desde la conjunción entre el poder, la sexualidad y la violencia. Y se distinguen dos dimensiones bastante claras. Una tiene que ver con la connotación sexual, que lo vamos a entender ya sea porque tiene contenido sexual directamente, o también porque está dirigido hacia el cuerpo de las personas, o porque está dirigido hacia la intimidad de la persona. Y el componente de sin consentimiento es porque definitivamente no es bienvenido por la persona que lo recibe, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones del acoso sexual en el contexto universitario? Vemos que estas manifestaciones pueden tener 5 dimensiones. Por una parte, las no verbales, que las conocemos, ¿cierto? Respecto a miradas,
suspiros, silbidos, las verbales, que tienen que ver con contenido sexual en las conversaciones, discusiones, las físicas, que tienen que ver con acercamientos innecesarios, saludos, abrazos, tocando partes del cuerpo que no corresponden a lo que es una relación social. Pueden ser también como chantajes, donde se comprometen promesas de ascenso o amenazas de restricciones respecto de los beneficios o las actividades vinculadas al estudio y trabajo. Y las digitales, que pueden ser vinculadas a compartir eh, imágenes pornográficas o amenazar con mostrar fotos privadas o mandar correos también o textos con mensajes de connotación sexual. Como ya escuchamos a Andrea, las consecuencias del acoso sexual dentro del contexto institucional se miran en tres dimensiones importantes. La primera es la subjetiva, que tiene que ver con cómo impacta sobre la sensación de bienestar de las personas, sintiéndose con una sensación muy incómoda, sintiendo que les es difícil desempeñarse como lo hacían antes del acoso, ya sea si el acoso fue en el lugar de estudio o en el lugar de trabajo, las posibilidades de tener un desempeño óptimo y la sensación que se tiene por estar compartiendo espacio genera este impacto a nivel personal. También hay un impacto a nivel práctico o material, ya que las condiciones laborales o de estudio cambian porque las personas prefieren restarse muchas veces de actividades, limitan los cursos a los que sentían interés inicial por tomar, para evitar encontrarse con el acosador o la acosadora. O también van perdiendo oportunidades por el efecto del trastorno subjetivo de quien, ya sea porque permanece la persona que acosa intentando distraer o en el fondo como confundir a la persona afectada, o también de la misma institución. Y a nivel institucional o comunitario, porque se transforma el espacio de estudio-trabajo en un espacio que lo vive como hostil o intimidante. Y también porque en el minuto que se puede develar la situación de acoso, aparece dentro de las personas en la comunidad cierta polarización y disputa respecto de quienes están apoyando o a favor de la víctima y quienes se atrincheran para proteger a la persona sindicada como acosadora o acosador. Este estudio, entonces, que se desarrolló durante los años 2015 y 2016, es un estudio de autopercepción y prevalencia del acoso sexual en el contexto universitario. Se indagaron la autopercepción a través de la pregunta: ¿ha sido usted víctima de algún hecho de acoso sexual por parte de una persona que pertenece a la comunidad de la Universidad de Chile? La prevalencia se midió como la vivencia de acoso sexual en algún momento de la trayectoria universitaria. Tanto la prevalencia como la incidencia se buscaron a través de reconocimiento guiado de formas evidentes y reconocibles de acoso sexual. Y la incidencia es la vivencia de acoso en los últimos 2 años. Dentro de los principales resultados, comparto ahora, desagregado por sexo, la autopercepción de acoso sexual. Frente a la pregunta de si usted ha vivido situaciones de acoso, vemos que la mayoría que responden positivamente son mujeres y los hombres en una proporción bastante menor. Sin embargo, frente a las preguntas relacionadas con prevalencia e incidencia, donde se contrasta frente a un listado de conductas
donde el acoso es evidente, el reconocimiento prácticamente se duplica en mujeres y también en hombres. Frente a la pregunta de los últimos 12 meses, sigue siendo más alto entre las mujeres la incidencia del acoso sexual. Ahora, dentro de las manifestaciones que se vivieron por los integrantes de la comunidad universitaria, principalmente nos encontramos en torno a palabras, instituciones, miradas o gestos, o sea, la dimensión verbal y no verbal, y en un porcentaje un poco menor, acercamientos, roces, tocamientos u otras conductas físicas. Y acá se concentran la mayoría de las manifestaciones, en mucho menor proporción, las amenazas y otras más graves, y en forma intermedia, proposiciones o promesas de beneficios. Cuando vemos estas manifestaciones desagregadas por sexo, vemos que es significativamente mayor la dimensión de palabras, insinuaciones, miradas y gestos y acercamientos, roces y tocamientos en las mujeres. Y lamentablemente, solo en las mujeres aparecen las otras más graves. Ahora desagregado por estamento. Nuestros estamentos son el estamento de personal de colaboración, académicos y académicas y estudiantes. Y además, por sexo, vemos que principalmente el estamento donde se concentra, donde hay mucho más acoso, es en el estamento estudiantil y significativamente mayor en las mujeres. Pero en relación al tipo de manifestación, vemos que las verbales y no verbales, si bien son mayoría entre las estudiantes, las siguen luego entre las funcionarias y en tercer lugar en las académicas. Con respecto a las proposiciones o promesas de beneficio, mayoritariamente están en las académicas, luego en las de estudiantes y finalmente en las funcionarias. Y lamentablemente también las otras más graves están principalmente más altas en las estudiantes. Cuando se hace un análisis cualitativo de esta realidad, se llegan a varias ideas que son centrales y que tienen que ver con las entrevistas, los focus group que se hicieron posteriormente a las personas que habían tenido experiencias de acoso sexual y se les invitó a tener una conversación con mayor profundidad para ir levantando situaciones relacionadas con las denuncias y con las redes de apoyo que se activaron o no. En este análisis aparece entonces una idea que fue muy común entre todas ellas respecto al desconocimiento. La necesidad de decir esto es acoso sexual. Y coincide mucho con lo que han señalado las otras panelistas, donde hay una naturalización de las conductas y aun cuando se viven con mucho desagrado, no se logra tipificar como acoso sexual. También la vergüenza, el miedo a las represalias y el silencio son las conductas más comunes frente a estas situaciones. Y como mecanismo de respuesta personal, la automarginación y la autocensura, que va limitando entonces las oportunidades de mayor desarrollo a nivel laboral o de estudio. Cuando se preguntan los principales obstáculos para establecer, levantar denuncias, vemos que principalmente la mayoría de las respuestas están vinculadas con que las víctimas sienten vergüenza de exponer lo que les sucedió o sienten temor a las represalias que pueda tomar el o la acosador. No se conocen las instancias ni procedimientos de denuncia. Y esto es bastante relevante, puesto que es bastante relevante puesto que uno de los roles de las unidades a nivel local, las unidades de género a nivel local, es poder difundir la información emanada desde las normativas y las políticas que salen de rectoría. Para seguir avanzando,
Vemos acá en este cuadro las personas o grupos de apoyo a quienes recurren las víctimas luego de un hecho de acoso. Y significativamente la respuesta más alta es no recurrir a nadie, o sea, silenciar el hecho por los motivos que ya hemos revisado. En segundo lugar, dirigirse a amistades o compañeros de trabajo, a la pareja o a la familia, en un porcentaje muchísimo menor. Entonces, ¿qué hacemos al respecto con esta realidad en la Universidad de Chile? Se han levantado campañas como esta que dice, la Chile dice no al acoso sexual, y dentro de esta campaña comunicacional lo que se busca justamente es revertir la falta de información y la falta de reconocimiento de las situaciones de acoso. Se ha levantado la política de prevención de acoso sexual, cuyo objetivo es erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile, a partir de un programa que permita, por una parte, prevenir estas conductas y por otra, atender a las personas afectadas. Dentro de la política de prevención, se ha emanado la normativa que se llama Protocolo de Actuación ante denuncias sobre acoso sexual, violencia de género, acoso laboral y discriminación arbitraria, donde se pueden denunciar los siguientes hechos, entendiendo por acoso sexual lo que ya hemos repetido varias veces en este conversatorio: una conducta de connotación sexual que no es consentida, que genera perjuicios, que afecta a nivel psicológico y que instala un ambiente hostil para el estudio o trabajo. La violencia de género, una conducta basada ya sea en el sexo o el género de las personas, que causa daño psicológico y que puede ser a nivel público o privado. Acá en la experiencia en la Universidad de Chile, como para ejemplificar un poco, es común, lamentablemente, en el aula, que se hagan observaciones o comentarios en relación a el por qué las mujeres estudian carreras universitarias. En otras facultades, por ejemplo, comentarios como de los profesores, como diciendo, las mujeres vienen a la universidad a buscar marido, no están tan focalizadas en el título universitario ni en la formación, sino porque es la oportunidad para buscar marido. Obviamente, ese tipo de comentarios denotan violencia de género. El acoso laboral, que ya lo explicó Marilyn, es una agresión reiterada. Esta es una característica que tiene que estar presente, ya sea desde la jefatura o desde los pares, que genera menoscabo o humillación y que perjudica con respecto a las oportunidades para el desarrollo profesional. La discriminación arbitraria hace esta distinción, exclusión o restricción que priva, perturba o amenaza los derechos fundamentales de las personas sin ninguna justificación. Y puede ser en base a la etnia, el origen social, el género, el sexo u otros, salud, enfermedad o situación de discapacidad. Entonces, ¿cómo se presenta la denuncia? Puede efectuarse por escrito o verbalmente. Si se hace verbalmente, debe levantarse un acta. El contenido de la denuncia es bastante simple, basta con la identificación del afectado o afectada y la identificación de la persona denunciada o denunciado, y la unidad en que se desempeña, y un relato breve de los hechos en los que se fundamenta y en qué tipo, si lo que viene es a presentar una denuncia por acoso o por discriminación arbitraria, etc. Opcionalmente puede agregar a la denuncia, si tiene o no tiene pruebas, la identificación del denunciante y la firma. Puede denunciar un tercero, no necesariamente la persona afectada. Evidentemente debe contar con la anuencia de la persona afectada. Y se debe entregar una copia de la recepción de la denuncia. Las etapas del proceso de investigación: se agregó últimamente visibilizar mejor la etapa de la primera acogida, puesto que
Tal como también lo señalaba Andrea, el momento desde que ocurren los hechos hasta que se realiza la denuncia puede pasar un tiempo más o menos largo en que la persona realmente toma conciencia de la situación vivida y decide denunciar, pero también podría decidir no hacerlo y buscar ayuda o acompañamiento o mayor información y orientación. Y para eso es importante contar con espacios en las direcciones de igualdad de género para brindar esta primera acogida y entregar la información que requiera. Y esperar a que la persona afectada, en forma totalmente autónoma, decida llevar a cabo una denuncia. Cuando ya presenta la denuncia, eh, se puede presentar en cualquier nivel, ya sea a nivel de director de escuela, profesor, profesora, la Dirección de Igualdad de Género, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el jefe de programa, etc. Todos son instancias canalizadoras de la denuncia. Deben ser llevadas en un plazo máximo de 48 horas a la Dirección Jurídica de Rectoría. Y luego el director jurídico es la autoridad competente para decidir si inicia o desestima la investigación. Y tiene un plazo de 10 días para tomar esa decisión. En el caso de decidir desestimar, hay un plazo para presentar nuevos antecedentes y que el director jurídico vuelva a estudiar la situación. Ya si decide iniciar la investigación, esta se realiza también dentro de plazos establecidos, 60 días hábiles o 90 días hábiles, dependiendo si es sumario o investigación sumaria. Y esta investigación se realiza por una unidad de investigación especializada que se creó en la universidad en abril del año pasado, en respuesta a la necesidad de sacar de las facultades estas investigaciones. Como todos sabemos, dentro de una facultad, la mayoría de los académicos y académicas son pares, por lo tanto, el que la investigación fuera llevada a cabo por un fiscal determinado, ya sea académico, académica o personal profesional, siendo el fiscal de una investigación, altas probabilidades de conocer al denunciado o denunciada, o incluso de tener una relación de jerarquía con esta persona. Por lo tanto, las investigaciones podrían verse afectadas y no llevarse a puerto o no llevarlas con la suficiente autonomía. Por lo tanto, el contar con esta unidad de investigación especializada acelera las investigaciones y también les da mayor transparencia. Pasado el plazo viene el cierre de la investigación, donde se determinan si van a haber sanciones o si se va a sobreseer, y hay un plazo entonces para presentar observaciones o solicitudes de revisión. En esos días, tanto el denunciado o el denunciante puede presentar mayores antecedentes. Definitivamente, cuando se cierra la investigación, la decisión de la autoridad sobre la sanción la tiene la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, sea cual sea el tipo de denuncia, tanto acoso sexual, discriminación arbitraria, acoso laboral o violencia de género. Entonces, como les decía, el director jurídico es quien instruye la investigación, la unidad especializada es quien realiza la investigación, aplica las medidas cautelares y propone la sanción si corresponde, y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios es la que aplica las medidas disciplinarias. La Oficina de Atención de la Dirección de Igualdad de Género y las unidades locales de facultades son los que brindan la primera acogida, el acompañamiento, y también pueden levantar medidas preventivas a nivel de decanato. Las medidas preventivas generalmente son poder separar espacios o separar funciones de la persona cuando está desde que inicia la intención de denunciar. La unidad especializada, como ya les mencioné, el objetivo es poder transparentar las investigaciones y poder acelerarlas. Y para finalizar,
Estos son los correos y los teléfonos donde se pueden canalizar las denuncias. El celular es la vía que está habilitada en estos momentos durante la emergencia sanitaria para poder canalizar entonces la solicitud de la primera acogida o la primera solicitud de acompañamiento y orientación. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Paula. Vamos a dar entonces ahora paso a las preguntas. Han hecho algunas preguntas durante las presentaciones. Voy a hacer algunas los que nos dé el tiempo. Y vamos a activar a todos los panelistas, eso, para que estén disponibles. Pueden seguir haciendo preguntas, ya sea en la ventana de preguntas y respuestas o en el chat. Madeline, preguntan, ¿son válidos los videos o grabaciones como prueba, aunque no haya consentimiento explícito de quien es grabado? Si no hay consentimiento explícito por quien ha sido grabado y es un ambiente privado y cerrado, lamentablemente no pueden ser utilizados y los tribunales generalmente lo consideran como prueba ilícita. Ah, gracias. Me preguntan también, respecto a las funas, ¿qué implicancias legales tienen? A ver, las funas hay que distinguir si es que lo que se está imputando directamente es un delito, estamos ante el delito de calumnias, o si en definitiva estamos desacreditando a la persona, funándolo, estamos ante el delito de injurias. Y en ambos casos, al ser con publicidad, la persona se puede ver expuesta, si es que finalmente es llevada a juicio, a una pena que va entre los 541 días a 3 años de presidio efectivo, en caso de que incurra en estas conductas. Súper, gracias. Me preguntan también, ¿qué medidas pueden tomar las universidades frente a las denuncias cuando eres residente? Paula, no sé si tienes esa... Sí, las mismas medidas que se han descrito, las medidas preventivas, tienen que ver con la solicitud de cambio de lugar, por ejemplo. Se puede cambiar de campo clínico o de espacio de residencia. Eso se solicita directamente a la dirección del programa. Y la dirección del programa está, digamos que puede hacer, o sea, tiene toda la libertad para hacerlo y nada más necesita oficializarlo a través de un acto administrativo con el decanato. Me preguntan por las fotos del examen físico, cuando hay casos de abuso, de violación en el contexto de la atención de urgencia. ¿Se toman con el celular? ¿Tiene que haber alguna cámara en el hospital? ¿Cómo...? A ver, idealmente es el servicio público el que debiese contar con una cámara para tomar estas muestras, pero en caso de no existir, si la persona cuenta con un celular, tendría que hacerlo con el celular, pero en definitiva, en primer lugar, tendría que tener una cámara el hospital o el establecimiento, y si no es así, representar a la autoridad la necesidad de estos medios para poder cumplir con la obligación. ¿Andrea? Quería decir que eso, por ejemplo, eso mismo sale en la norma técnica. Hay como unos listados, unos anexos específicos de qué cosas tiene que contar la sala de urgencia para realizar todas esas cosas. ¿Cachai? Entonces, por eso que es importante revisar esa norma que yo comentaba de atención de víctimas de violencia sexual, para que tengan todos los implementos y que vean que en su lugar de trabajo esté todo eso. Porque creo que cámara sale que el servicio tiene que tener una cámara para sacar la fotografía. Debe tener. Y si no es así, tienen que representar que en definitiva, en virtud de la norma técnica, no cuento con este implemento y que me lo deben. Claro. Perfecto. Me preguntaban también qué hacer si el acoso sexual ocurre de un docente hacia una alumna. También. Bueno, de todas maneras está el protocolo justamente, establece que frente a esos hechos la denuncia la puede conducir la estudiante. En la universidad tenemos, la mayoría de nuestros estudiantes tienen más de 18 años,
Entonces, en forma autónoma, ellos pueden hacer la denuncia directamente a la Dirección de Igualdad de Género o al director de la escuela o del programa de posgrado. Frente a esa situación, obviamente hay una separación de espacios y se puede solicitar la suspensión temporal de las funciones docentes del docente involucrado, para que no tenga relación con este estudiante. Y luego la investigación corre independiente del estamento de la persona denunciada. Me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios para determinar una sanción? Luego de finalizar la investigación y luego de presentados todos los descargos, cuenta con 5 días hábiles para establecer la sanción. 5 o 7 dependiendo del tipo de, si es sumario o investigación. Me preguntan, ¿cuántas veces o en qué periodo se considera el acoso repetitivo? La jurisprudencia ha determinado que en algunos casos puede ser dependiendo del impacto del acoso. Por ejemplo, si estamos ante conductas graves, ha dicho que 3 meses, un lapso de 3 meses, y esta conducta se ha ido repitiendo por lo menos una vez por semana, pudiésemos entender que estamos derechamente ante un acoso. Perfecto. Hay varias preguntas de este tema. Dice, ¿qué pasa si la persona acosadora, que lo hace en forma verbal, lo hace en ausencia de personas alrededor? ¿Qué tan creíble puede ser esta historia cuando no hay testigos? A ver, lo importante es tener testigos de oídas. En definitiva, al momento que yo estoy siendo víctima, que exista una persona que me vio mal, es importante también el apoyo psicológico. Si tenemos el tratamiento de una psicóloga que también pudiese apoyar nuestro relato, también sería importante. Si bien es cierto, no tengo testigos presenciales, sí tengo testigos de oída y además tengo el dato de un informe psicológico que da cuenta que efectivamente yo estoy siendo víctima de acoso. Y de ahí también es importante quizá ir a la mutual, porque si estamos ante la mutual, también la mutual va a hacer entrevistas a los trabajadores y a los funcionarios para ver si efectivamente estamos o no ante una situación de acoso. Bien. Hay varias preguntas, tenemos varias preguntas. Me dicen, ¿la separación de espacios en la universidad se realiza desde que es acogida la denuncia? ¿En qué momento ocurre la separación de espacios? La separación de espacio es una medida preventiva y se puede solicitar desde el minuto que la persona realiza la primera acogida, o sea, desde que solicita la primera atención. Luego, las medidas cautelares pueden ser solicitadas por la unidad investigadora especializada luego que la investigación se ha iniciado. Entonces, las medidas preventivas pueden ser mucho antes, y luego las medidas cautelares dentro del proceso de investigación pueden reiterar estas medidas o solicitar otras nuevas. Perfecto. Hay hartas preguntas, la verdad, para comentarle un poco a los espectadores, probablemente no vamos a poder abordar todos los temas, y hay preguntas para las que de verdad todavía no tenemos respuesta. Estaba leyendo recién acá. En mi caso, les voy a comentar, fui residente, sufrí acoso laboral, me cambiaron de campos clínicos, pero quedé yo como la que estaba arrancando del campo. ¿Cómo se puede parar esa situación? ¿Cómo se vuelve a validar en su área profesional? Una persona que sufrió acoso laboral, que se cambió de campos clínicos. Esa es una situación bastante injusta, porque muchas veces las separaciones de espacio se busca especialmente no perjudicar a la víctima con la separación de espacio. Y siempre el primer intento es que ocurra en esas circunstancias. Si lamentablemente no se puede, se le plantea a la persona de qué otras alternativas se puede contar, pero no se puede garantizar de que no pueda sentirse perjudicada con esta situación. Entonces, pero se ve caso a caso. Muchas gracias, Paula.
Bueno, vamos a hacer el cierre ahora. Les agradezco mucho su participación, a todos los espectadores con las preguntas, a ustedes, Paula, Andrea, Madeline, las presentaciones. Muchas gracias por participar. Creo que son temas que tenemos que ir hablando, visibilizando. Los tiempos han cambiado, hay muchas cosas que nosotros normalizábamos que ya no pueden seguir ocurriendo. Todo el enfoque de hoy ha ido hacia qué hacemos cuando ya somos víctimas. Esto es algo reactivo, es algo de cómo actuar ante las situaciones, pero nuestro trabajo, el de hombres, de mujeres, de la sociedad completa, tiene que ir enfocado a que esto no ocurra más. Tiene que ser el foco de la educación. Y para eso también hay que partir por visibilizar, porque nos demos cuenta nosotros de estas conductas, porque no siempre las vemos, y cuando las veamos, hablemos, las mostremos, las denunciemos, porque ya no van a tener la comodidad de nuestro silencio. Ya no estamos solas. Muchas gracias a todos por participar. Y nos vemos en un próximo webinar. Vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias. Chao, Gracias, chao. Muchas gracias, chao.